Se sigue confundiendo aún por los cirujanos más aguerridos que el daño, o sea, el incendio, es lo mismo que la alarma. Son dos cosas completamente diferentes. La clave para empezar a revertir, para poner los cimientos en la reversión del dolor. En pocas palabras, distinguir entre bomberos y electricistas. Son dos cosas completamente diferentes. Y en este momento el problema es que se está mezclando. Si padeces de dolor crónico, si te han dicho o te has creído que es para siempre, quédate y descubre la terapia Reversión del Dolor. Un abordaje científico para revertir tus síntomas y recuperar tu vida. Conocimientos, herramientas terapéuticas, entrevistas a expertos, prácticas y testimonios inspiradores para salir definitivamente del dolor continuo. Bienvenidos, bienvenidas al podcast de la TRD. Aquí encarnamos la libertad de una vida sin sufrimiento. Comenzamos. Hola, muy buenas, bienvenidos a todos y a todas al podcast de la terapia de reversión del dolor. Hoy vamos a hablar del primer pilar de la TRD, de la terapia de reversión del dolor, y consiste en la educación en neurociencia del dolor, un tema que en mi opinión y en el de todos los terapeutas TRD es la base, ¿no?, de todo el proceso de reversión. Y bueno, para hacerlo más dinámico, pues estamos aquí Encarna Espuña y yo, Ángela, pues respondiendo a preguntas que pueden surgir, que son muy comunes y sobre todo esperamos daros mucha claridad sobre este pilar y sobre sus herramientas a todos nuestros oyentes. Muy bien, Muy Ángela. buenas. Encantada de estar aquí contigo. Bueno, pues vamos a empezar con este pilar, con este episodio. Y creo que querías hacer como un repasito, ¿no?, para aquellas personas que están un poco quizás despistadas o que acaban de aterrizar, y hacer como un resumen muy concreto de qué es la terapia de reversión del dolor. Así que si quieres comentar algo, Encarna. Sí, me gustaría, exacto, para las personas que de repente este va a ser su primer episodio, la primera vez que lo escuchan, y para los que ya lo saben, pues darles una nueva versión de manera que no se aburran escuchando siempre lo mismo. Así es que sirve para los dos, tanto para las personas que ya la conocen como para los que recién aterrizan, ¿no? Pues es la terapia reversión del dolor o TRD para los amigos. Es un proceso terapéutico estructurado, basado en evidencia científica, con la misma evidencia científica y rigor con las que están evidenciados por los medicamentos o los procedimientos médico-quirúrgicos o del tipo que sea que las personas que nos escuchan están utilizando en este momento para aliviar, para revertir, para calmar o para ayudarse en lo que puedan con el dolor u otros síntomas físicos persistentes que tengan. Como decía, es un procedimiento, es un paso a paso, es todo un protocolo, y estoy haciendo mucha énfasis en eso para diferenciarlo de lo que es una pastilla o un pase mágico o yo qué sé, o una intervención quirúrgica. O sea, es un proceso en el cual el terapeuta o la terapeuta TRD bien en sesiones individuales o bien en grupo o bien con programas grabados en vídeos, te lleva desde el lugar donde estás con dolor a un lugar donde ese dolor se revierte, y cuando digo dolor me refiero también a síntomas físicos persistentes, ¿no? O sea, te lleva desde el dolor, la experiencia de dolor, a la experiencia de no dolor. Es un proceso. Entonces, ese paso a paso, ese sería lo que son los 5 pilares que constituyen, o 5 bloques, o 5 pasos que constituyen este proceso terapéutico. Lo constituyen, como he dicho, 5 pilares, de los cuales el primero de ellos lo vamos a ver ahora entre tú y yo.
se lo vamos a explicar a nuestros oyentes. Genial, estupendo. Y es verdad que también es importante recalcar y entender que la TRD no es un tratamiento instantáneo, ¿no? Porque muchas veces venimos de esa cultura de efecto pastilla, ¿no? Quizás. Ujú. Que se trata también de un proceso pues, estructurado, como decías, con ese paso a paso, que tiene su respaldo científico, pero que lo veamos como un proceso, ¿no? Que requiere el trabajo por su parte, su paciencia, la aplicación de esas herramientas y que no es ese alivio temporal o instantáneo del que hablábamos antes, ¿verdad? Es Sí, y sobre importante. todo no es eso de te ayudamos a que aprendas a vivir con ello, sino estamos hablando Efectivamente. de revertirlo. Y no los, pero ojo, no estamos hablando de revertirlo en instancias mágicas, sino a través de un proceso. Y si ese proceso te interesa, es justamente lo que vamos a hacer Ángela y yo y el resto de terapeutas TRD que van a intervenir en estos días explicándoos todos los pasos y todos los procesos, pues es lo que en estos días vamos a tratar de explicar. Y hoy justamente nos vamos a meter en el primero, en el primer paso o primer pilar. Que precisamente es como el cimiento, ¿no?, de la casa. Es como necesitamos entender muy bien este pilar para normalmente seguir avanzando hacia los siguientes pilares y trabajarlo, ¿no? Entonces, eh, si bien entender esto que vamos a explicar aquí no lo hacemos muy bien del todo, el resto pues no serviría un poco para nada, ¿no? Bueno, sí, pero que tenemos que ir entendiendo esto que vamos a hablar ahora también. Sería eh, poder poner unos buenos cimientos. ¿De qué serviría poner esas paredes o ese techo sin poner esos cimientos bien estructurados, ¿no? Digamos que la Sí, casa durará muy poquito, Encarna. sí, sí, exacto, porque has hecho una metáfora muy buena al comparar este proceso como quien construye una casa, ¿verdad? Si no pones unos buenos cimientos, gastarte un dineral en paredes, en ventanas de estas estupendas que aíslan del sonido y un techo con, yo qué sé, mamparas de esas para luz, para la energía solar, etcétera. Por mucho que te gastes en el resto de la casa sin unos buenos cimientos, no vamos a ninguna parte. Pero a su vez, si solo pones cimientos, no sirve para nada, porque en unos cimientos no se puede vivir. Y si no, que se nos digan a las pobres personas que aquí en Valencia les ha ocurrido lo del Dana, que se ha llevado las paredes, el techo y media casa y solo le ha quedado los cimientos. O sea, los cimientos solo sirven para sostener algo. Entonces hay mucha gente que cree que comprendiendo de qué va el dolor y todo eso, pues el tema ya está resuelto, ¿no? Pero no es así. Y luego vienen muchas frustraciones y mucha desesperanza porque comprender no es generar aquello que se ha de generar en nuestra mente como para que deje de activar la alarma del dolor, ¿no? Entonces mucha gente confunde, y la metáfora aquí sería buena la de la fórmula del agua, ¿no? Comprender la fórmula del agua no nos calma la sed, hay que ir y beber. Entonces, claro, nosotros en la TRD lo que te damos es ese agua para que calmes esa sed. En este caso, para que calmes, no, para que reviertas esa experiencia de dolor, ¿no? Pero ahora bien, el primero es fundamental, es la base, son los cimientos y es lo que vamos a... Lo que pasa es que eso, a veces se confunde que como es lo primero, pues es como lo único. No, es lo primero, no lo único. Los pilares son como algo sinérgico, como los jugadores en un equipo, todos hacen falta. Lo que pasa es que de repente sin uno pues te las puedes apañar, ¿no? Pero es importante que cada uno cumpla ahí su papel y el de los cimientos es este, ¿no? Que sería ese, como tú bien has dicho, es una buena base que si bien comprenderla es importante, pero comprender la fórmula del agua no calma la sed. Para calmar la sed están los otros 4 pilares que vendremos a ofrecer aquí día tras día, podcast tras podcast, con sus correspondientes herramientas para que las personas que nos escuchan puedan tener acceso a esta información y transformar sus vidas, en vidas, digamos, dolientes o sufrientes, en vidas libres de dolor, con bienestar y con salud, ¿no? Y bueno, pues vamos allá. Sí, y hablando de metáfora, Encarna, al final lo que hacemos en el pilar 1 es explicar el funcionamiento del dolor, ¿no? Y qué mejor metáfora, porque tú eres la reina de las metáforas,
porque las explicas muy bien y lo explicamos con la metáfora del incendio y la alarma, ¿no? Yo quiero que las explique y quiero también comentar que hay muchas veces que vienen a sesión empezando con este pilar, pensando que todo esto ya lo entienden, porque es verdad que es algo que se suele repetir, pero después a la hora de explicarlo y entrar en todo este contenido que vamos a entrar ahora, digamos que no lo tenían tan claro en su caso individual. Entonces, por eso hay que hacer ese traje a medida. La teoría en sí general pues se entiende, pero necesitamos hacer ese traje a medida y que cale pues en nuestro propio caso. Entonces, explicando esa metáfora del incendio y la alarma, que al final es lo que hacemos en el Pilar 1. Cuéntanos un poquito de qué trata esa metáfora, Encarna. Sí, pues mira, utilizamos la metáfora del incendio, donde entendemos que le explicamos a las personas que una cosa es tener un incendio y otra cosa es que suene la alarma de incendio. Son dos cosas que son independientes y la función de una alarma es protegernos, como la del dolor o la ansiedad o el miedo. Son instancias psíquicas, son qualias que sirven para protegernos. De hecho, la definición que dio de dolor una de las personas que más entienden de dolor en este mundo, que por eso le dieron el premio Nobel en el 2021, Arden Pataputian, él definió el dolor como una experiencia emocional que nuestro organismo crea como para protegernos de cosas que pueden ser peligrosas para nosotros, ¿no? Entonces, una alarma de incendios es un sistema, un mecanismo de protección que sirve para protegernos de algo que puede ser muy peligroso para nosotros, que es que se nos incendie la casa. Pero claro, hasta ahora, conforme iba la ciencia, se confundía la alarma con el incendio. Esto es, se confundía el hecho de estar dañados o lesionados o de tener una enfermedad con el mecanismo de protección. Diríamos que la alarma sería, por ejemplo, en este caso, el dolor, y el incendio sería estar dañados o lesionados o algo así, ¿no? De manera que eso lo hemos ido creyendo bueno, pues con la información que teníamos hasta hace nada, pero esa información se ha ido actualizando. Por eso en el primer pilar o el primer paso o el primer bloque de la terapia reversión del dolor, nos tomamos la molestia, como tú bien decías antes, Ángela, de hacer un traje a medida según el oyente, según el grupo, según el tipo de persona que se nos acerca, para que comprenda esto, que incluso a veces muchos profesionales de la salud ni siquiera lo tienen actualizado, pero no por un acto de maldad o de tontería, sino sencillamente porque no les ha dado tiempo o no se les ha ocurrido. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre a los terapeutas de reversión del dolor? Que lo tenemos esto muy actualizado. Estamos a la última en toda esta información. Y estamos a la última en toda esta información como para que a nuestro consultante le genere seguridad, pueda generar seguridad, porque aquello que conoces no lo temes. Y mira, ya que me has dicho que soy la reina de las metáforas, voy a poner otra metáfora improvisada en este momento. Tú imagínate que estás en casa como estás ahí ahora y de repente estás sola, ¿no? No hay nadie, estás en el campo ahí, de repente estás oyendo que alguien está hurgando la cerradura y está intentando entrar. Lo primero que te das es un sobresalto porque no esperabas a nadie, ¿no? ¿Quién está intentando entrar en mi casa? Y hasta que no vas y ves quién es. ¿Cómo estás? ¿Estás muerta de miedo? ¿Estás desasosegada? Pues lo mismo nos pasa con el dolor o con el síntoma que tengamos, ¿no? La ansiedad. Queremos saber qué está pasando, ¿no? Porque si no, no voy a estar tranquila, ¿no? En el momento en que vas a la puerta y compruebas que es tu vecino, que se ha vuelto a equivocar porque viene borracho como una cuba y resulta que se ha vuelto a equivocar de puerta y le dices, anda, Pepe, que ya estás otra vez hurgando mi puerta, chaval, ven aquí, y le ayudas a meter la llave en su cerradura y por fin entra en su casa. Uf, ya te quedas tranquila, ¿no? Es ese gesto de decir, uf, ya sé lo que pasa. Cuantísimos y cuantísimas de nuestras oyentes, cuando han sabido lo que tenían, de repente han respirado y han dicho, uf, menos mal, ¿no? Porque creía que era algo peor, ¿no? Y ahí se han quedado tranquilos, aunque lo que les han dicho es algo peor, pero bueno, por lo menos es como que ya sé lo que tengo, ¿no? El problema es cuando les dicen que no tienen nada, entre comillas, ¿no? De que ese dolor, ese síntoma, esa ansiedad, esa depresión, esa fatiga,
por ejemplo, en un COVID largo, no obedece a una infección de COVID, sino que se ha quedado la alarma sonando, ¿no? Entonces, cuando empieza el desasosiego. Por lo tanto, el primer pilar, el fundamento del primer paso de la terapia de reversión del dolor es generar esa tranquilidad. ¿Qué ocurriría lo mismo cuando suena una alarma en un incendio? Primero que comprobamos es si tenemos un incendio. Si no lo tenemos, pues nada, chico, no pasa nada. Vamos y desconectamos la alarma. ¿Sí? Podría también ocurrir que resulta que la alarma, como ha ocurrido ahora, ¿no? La alarma se puede activar y sin embargo no ha habido incendio, pero otras veces, que son las más complicadas, es cuando la alarma se activa, lo que acabo de decir, y no hay incendio. Otras veces sí que es verdad que se activa y realmente estaba pasando ahí algo. Y es este caso que he dicho, que mucha gente se queda tranquila diciendo, bueno, es horrible lo que me pasa, pero por lo menos ya le pongo nombre, ¿no? ¿Vale? Y luego puede ocurrir, que este es el tercer caso que pocas veces contemplan otros abordajes, y es que, ok, sí es verdad, hubo un incendio, es verdad que llamamos a los bomberos y apagaron el incendio, pero yo, como tengo miedo a que la casa se me vuelva a encender, pues va y resulta que me dejo la alarma sonando por si acaso se me vuelve a encender, ¿no? Esto sería hacerlo de una manera consciente, pero lo que estamos hablando es que la alarma se queda sonando a pesar de que hayamos apagado el incendio. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en las personas intervenidas de problemas de columna, ¿no? ¿Cuánto dolor posquirúrgico hay en personas que las han intervenido de una hernia o de una estenosis de canal o incluso de otras intervenciones más complicadas como un atrapamiento de pudendo o un atrapamiento del ciático o un atrapamiento de cualquier otra raíz nerviosa y sin embargo, o del trigémino o sea, cualquier situación así donde se ha intervenido quirúrgicamente y se ha resuelto supuestamente el daño, pero sin embargo esa persona sigue teniendo dolor, para lo cual fue y se arriesgó a hacerse la intervención. Y es porque lo que estamos diciendo se sigue confundiendo aún por los cirujanos más aguerridos, que el daño, o sea, el incendio, es lo mismo que la alarma. Son dos cosas completamente diferentes. Si el daño que tiene la persona necesita intervención, fenomenal, eso lo harán los profesionales de la medicina, del tipo que sea, que se encargan de solucionar el daño, pero la alarma es un tema de los electricistas. Eso es otra cosa, es un circuito que necesita ser reparado para que deje de sonar. Entonces, este hecho tan sencillo constituye la clave para empezar a revertir, para poner los cimientos en la reversión del dolor. En pocas palabras, distinguir entre bomberos y electricistas. Son dos cosas completamente diferentes. Y en este momento el problema es que se está mezclando. Y no se está mezclando por mala voluntad, sino sencillamente por falta de actualización en algo que tiene tan solo unos años de vigencia, que se ha investigado, por eso decimos que se basa en ciencia muy actual. Lo que pasa es que esa ciencia no tiene una aplicación clínica. ¿Qué hacemos en la terapia reversión del dolor? Aplicar clínicamente esa ciencia. Totalmente. Yo, efectivamente, siguiendo con esta metáfora, yo lo explico muchas veces que cuando se activa la alarma de incendio en casa y llamas al bombero y te dice que no te preocupes, que no había nada, pero que cuando cocinas en casa es la causa que hace que se esté activando la alarma. Entonces, ¿de qué manera o cómo podemos vivir tranquilamente en casa sabiendo que algo tan necesario como es cocinar es la causante de esa alarma, cuando no tiene nada que ver? Entonces, los consultantes vienen pensando que estamos cocinando en casa, que es algo necesario y que eso es la alarma del dolor, y nosotros le explicamos que no tiene nada que ver, que somos los electricistas, que simplemente quitando 2 o 3 cablecitos de la alarma, de donde viene, pues es ahí, ¿no? Y lo importante es que simplemente esa información, haciendo ese traje a medida de cada consultante y explicándolo con tranquilidad a esa persona, pues da mucha tranquilidad, que al final es el objetivo
de este pilar, ¿no? Da seguridad y tranquilidad a la mente. Y es que muchas veces menos es más, encarna, porque Exacto. necesitan y preguntan qué más necesito, qué más herramientas o qué más información, pero al final no necesitamos tanto, necesitamos solo integrar esta información de calidad y actualizada, ¿verdad? Ay, mira, con eso que has dicho, que me ha encantado la metáfora que tú has utilizado de, fíjate, si voy a estar cocinando y se me va a estar prendiendo la alarma, pues ¿de qué me sirve a mí? Al final, la alarma no la puedes desconectar. Estamos hablando ahora de que el dolor no podemos eliminarlo, es necesario para la vida. Lo que pasa es que el dolor tiene que ser funcional, tiene que ser útil y no una alarma que no suena cuando tiene que sonar es una alarma disfuncional. Por eso en la terapia reversión del dolor le llamamos dolor funcional o dolor disfuncional, miedo funcional o miedo disfuncional, ansiedad funcional o ansiedad disfuncional, o sea, todos los mecanismos de protección que un ser humano para salvaguardar la vida y para adaptarse a los diferentes cambios que la vida va ofreciendo desarrolla, no los puedes eliminar, los necesitamos para vivir. Entonces, tú necesitas para vivir en tu casa que tu alarma de incendio no se te incendie o sea, no se te prenda cuando estás cocinando. Entonces, ponte tú que cocinar sea, en este especie de, ¿cómo te diría?, de constelación de metáforas que estamos haciendo tú y yo esta tarde, pues imagínate que cocinar sea salir a correr. O hacer ejercicio y lo primero que dices es, pero ¿cómo no voy a hacer ejercicio si lo necesito para vivir? Si me paso 8 horas sentada delante de un ordenador y he ido al médico y resulta que me ha dicho, pues mujer, si te duele cuando corres, pues no corras, ¿no? Perdona, yo te necesito correr, que es necesario para generar neurotrofina, para generar todas esas cosas que mi cerebro necesita para mantenerse sano y vital. Entonces, claro, lo que tengo que hacer es arreglar la alarma. Lo que necesito es un electricista que me ayude. Claro, aquí estamos dejando que la gente fantasee con lo del electricista y aquí el electricista acaba siendo la propia persona, ¿verdad? A la cual le damos las famosas herramientas de la TRD. En realidad no te hacemos nosotros el cableado, te enseñamos a ti a recablear. En realidad lo que hacemos es como enseñarte hablar el nuevo idioma del no dolor, de la no molestia, del bienestar, o mejor dicho, de que el dolor sea funcional, de que la ansiedad sea funcional, de que los mecanismos de protección sean funcionales. En realidad sería como aprender el idioma de la funcionalidad de los mecanismos de protección. Eso es lo que hacemos, enseñarte un idioma. Por eso, Ángela y yo al principio de esta charla te decíamos que no es un pensamiento pastilla, no es esto lo entiendes y ya está. Tú no ves un vídeo de alemán en la televisión esta noche, o al menos yo, ¿no? Veo un vídeo en alemán y me frustro mañana diciendo, ay, Ángela, ayer me vi una película entera en alemán y no sé hablar alemán. Bueno, eso sería lo mismo que decir, ay, quiero que se me vaya el dolor ya, ¿no? Significa que esa película ha sido el primer paso, pero que si sigues practicando y construyendo nueva información que actualice la antigua en tu mente, esta dejará de generar, o sea, llegará a un lugar de seguridad. Y claro, un ser humano que no valora peligro o amenaza, porque el dolor, en este caso que estamos hablando del dolor, pero también puede ser la ansiedad o el miedo, como son mecanismos de protección, el dolor es una valoración de peligro o amenaza por parte de nuestra mente y para que haya dolor, lo decimos claramente, tiene que haber una persona con una mente consciente, no que lo haga a propósito lo de generarse el dolor. Ojo, nadie en su sano juicio se genera dolor. Esto no es una escuela de masoquistas. Nadie en su sano juicio. Nadie queremos. De hecho, el dolor o la ansiedad o la depresión son mecanismos de protección, pero son aversivos. O sea, en su naturaleza está el hecho de que no queremos sentirlos. Por lo tanto, nadie se lo provoca. El hecho de que esté en la mente solo nos habla de que la mente resulta que tiene más protagonismo del que creíamos en esta experiencia y por lo tanto eso es una buena noticia. En vez de sentirnos culpables, decir, oh Dios mío, ¿qué habré hecho yo para provocarme este dolor? Lo que te da es la buenaventura de que fíjate, si inconscientemente y sin darte cuenta y siendo completamente inocente de un aprendizaje que no sabes ni cómo ni cuándo se ha llegado a instalar en tu mente,
Lo que sí puedes hacer es aprender ahora un idioma nuevo que te lleve a generar la suficiente seguridad como para que no tengas que activar sin que te des cuenta, sin que lo hagas voluntariamente, esos mecanismos de protección de los que estábamos hablando, entre los cuales está la experiencia de dolor. O sea que nadie en su sano juicio, por mucho que digamos que está en la mente, se provoca dolor ni queriendo. Eso es un aprendizaje que está basado fundamentalmente en valoraciones, en este caso de peligro o amenaza. Lo que hacemos en la terapia de reversión del dolor es aprender un nuevo idioma, enseñarte ese nuevo idioma de seguridad y cómo puede tu mente llegar a esas instancias de seguridad que le permitan revertir esa experiencia y otras muchas que como esa están asociadas. Efectivamente, Encarna. Y como ese aprendizaje, hablamos también mucho de la repetición, que por eso os animo a las que nos estáis escuchando, si necesitáis poner otra vez este podcast y volver a escucharlo para integrar esa información, pues también es importante, porque no solo es entender, es integrarlo, ¿no? Y yo quería decir una cosita antes de ir cerrando, Encarna, porque quiero que apliquemos esto de menos es más, no queríamos hoy tampoco extendernos mucho, pero decir que ambos roles son importantes, tanto el del bombero, que es fundamental para apagar un incendio, como el electricista, ¿no? En este caso, pues todos los consultantes que aprenden pues a apagar la alarma del incendio. Entonces, pero claro, cada uno hacen su función, una en el dolor y otra en el daño, ¿no? Son dos cosas diferentes y por eso intervenimos de forma diferente. Sí, señor. De hecho, también puede haber bomberos que sepan electricidad, que sean electricistas. Puede haber médicos, fisios, yo qué sé, hablo de lo que conozco, ¿no? Al ser fisioterapeuta igual que tú, pero puede haber médicos, fisios, psicólogos y tal que sean muy buenos apagando incendios, o sea, pero que también sean electricistas, o sea, que también puedan enseñar a sus consultantes a generar a aprender ese idioma de la seguridad de manera que calme, que lleve a sentirse seguro a esa mente, digamos, desarrollada con un modelo interno de preocupación, de ansiedad, de miedo, que es la que activa la experiencia de dolor o de otros síntomas parecidos al dolor, que digo parecidos en cuanto que constituyen o son mecanismos de protección. Sí, 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 efectivamente, efectivamente. Son dos roles independientes, son dos y cosas necesario. independientes, pero puede haber bomberos que saben electricidad y electricistas que sepan apagar incendios. Lo importante es que sepan distinguir que una cosa es estar dañado y que otra cosa es que se está activando una alarma que ahora no es funcional, no es útil que se haya activado. Entender eso y irlo poco a poco metabolizando, digiriendo, asimilando o diríamos aprendiendo, genera un estado de seguridad que es la base, los cimientos para seguir articulando el resto de herramientas, el resto de pilares que constituyen la terapia de reversión del dolor, porque hemos dicho desde el principio, Ángela y yo, que si bien comprender esto era importante, pero sin embargo no era todo. O sea, ahora vienen 4 pilares más que son los que sostienen o constituyen la casa de la reversión del dolor y otros síntomas físicos persistentes. Efectivamente. Y con respecto a las herramientas, entonces, que aplicamos en este pilar, bueno, tenemos muchas herramientas porque al final, pero lo importante aquí es entender que todas esas herramientas es para integrar esta información y para lo que hemos dicho antes, con la finalidad de dar seguridad, ¿no? Pero tenemos una buena noticia, ¿verdad, Encarna? Ah, sí, sí, que bueno, una de las herramientas que constituyen, la verdad es que el pilar uno, el paso uno de la terapia de reversión del dolor, es el que
la herramienta es más cognitiva que cualquiera de los otros, porque, como tú bien decías, esta es más comprender, pero comprender para generar el sentimiento, la sensación de seguridad, porque comprender solo es solo intelectual, hay que sentirlo. Y el resto de los 4 pilares sí que te llevan, o sea, son cosas más sentidas, son más de sentir y de hacer. Este es más de comprender. Sin embargo, la herramienta que vamos a compartir en este canal de la terapia de reversión del dolor, vamos a compartirla en uno de los podcasts, es lo que llamamos la calma cognitiva. O sea, vamos a generar un audio que lleva a nuestra mente a escuchar toda esta información en un estado de relajación, donde nuestra mente, al estar en alfa, es más susceptible de aprendizaje, como cuando éramos niños, ¿no? Que aprendíamos por repetición y en modo juego, todos esos aprendizajes se realizaban con más facilidad. Pues lo que vamos a hacer es tenemos un audio que se llama calma cognitiva, que acompaña a este primer pilar. Hay otra serie de herramientas variantes de esta que tenemos en los diferentes programas de reversión del dolor que tienen los diferentes terapeutas acreditados TRD. Tenemos alguna herramienta más, pero la fundamental, que es generar esa calma, la vamos a ofrecer en un próximo podcast y, como hemos dicho, se llama calma cognitiva, que es, después de escuchar toda esta información, que ya te ha tranquilizado, que ya te ha hecho entender que no estabas tan equivocada y no estabas loca y que era verdad lo que tú decías y lo que tú sentías y que el dolor es exactamente esto y que el daño es exactamente esto y que un incendio es una cosa y que la alarma de incendio es otra y que, por lo tanto, no pasa nada, lo estábamos haciendo mal, pero eso se puede rectificar y, por lo tanto, ya puedo estar tranquila. Y además hacerlo en una frecuencia baja, como para que la mente vaya aprendiendo y sintiéndose relajada, es la herramienta que acompaña a este primer pilar. Genial, Encarna. Pues yo creo que yo no tendría nada que añadir. Yo creo que, bueno, tienen ahí suficiente información sobre qué es el pilar 1, cómo lo abordamos, qué herramientas, bueno, le vamos a facilitar el próximo episodio. Y yo espero que le haya dado mucha claridad. Igualmente, los próximos episodios, pues, avanzaremos con los siguientes pilares. Y no sé si quieres añadir algo, Encarna. No sé si quieres añadir algún mensaje que le diría a aquellas personas que nos están escuchando y bueno, no sé, están conociendo todo esto. ¿Qué les dirías? No sé si añadiría nada más, simplemente decir que muchas personas se pregunten, bueno, ¿y cómo sé yo si la alarma es de que sonaba o no sonaba, si es lo del estoy cocinando y suena la alarma o si tal? Yo creo que a lo mejor han surgido muchas más dudas y, bueno, aquellas personas que quieran saber un poquito más pueden dirigirse a nosotros o a nosotras a través del mail del podcast de la terapia de reversión del dolor, que es podcasttrd@gmail.com, entendiendo que podcast termina en T y TRD comienza en T, sería podcasttrd@gmail.com, y que a través de ese mail nos pueden hacer las preguntas que necesiten, pueden agendar sesiones gratuitas de valoración con los diferentes terapeutas acreditados de la terapia de reversión del dolor, o bien se pueden dirigir a la página web programas.encarnaespuña.com, donde encontrarán un directorio de profesionales acreditados TRD a los cuales directamente dirigirse y preguntarle lo que quieran, porque algunos de ellos hacen sesiones individuales, otros las hacen presenciales, otros por Zoom, otros las dos cosas, unos tienen programas, otros lo hacen en grupo, otros lo hacen individual, otros lo hacen ya con programas pregrabados, en fin, que hay mucha variedad de cómo aplicar este proceso y que, gracias a Dios, somos ya bastantes profesionales en esta línea y que ahora simplemente es, bueno, pues si las personas ven ahí un rayo de esperanza y un rayo de posibilidad, tienen a quien dirigirse. Y si hay profesionales de la salud escuchando esto, que les interesa formarse en este protocolo tan sencillo, a la par que eficiente, sencillo me refiero porque realmente lo tenemos muy bien estructurado,
sencillo, eficiente y a la vez basado en evidencia científica de vanguardia y de última hora, tan de última hora que mucha gente no sepa ni que existe. Hay gente que sencillamente te dice, a mí me ha ocurrido un comentario de una persona que ha hecho un comentario en uno de los testimonios de mi canal de YouTube, que poco menos que nos llama de charlatanes, y yo le he respondido diciendo, oye, léete este artículo, ha salido el año pasado en la revista Pain, actualízate bonito, que lo único que has demostrado es que no estás al día. Esto suele ocurrir, entonces yo insto a los profesionales de la salud a que revisen sus manuales y sus protocolos, porque esto que aquí Ángela y yo como fisioterapeutas estamos divulgando, no nos lo hemos sacado de nuestra práctica clínica, sino que proviene de información de vanguardia, de última hora. Lo único es que la sabemos aplicar clínicamente, y esa aplicación clínica de toda esa información y de todas esas herramientas es la que está haciendo que tantas personas, que veréis en aquí mismo, en el mismo podcast de la terapia de reversión del dolor, ya hay un montón de testimonios, y cada uno de nosotros, los terapeutas TRD, tenemos en nuestras páginas web cientos de testimonios más avalando que esto se está llevando a clínica y que en la clínica está dando los resultados. Ya a los hechos me remito, no hay nada más, a la ciencia y a los resultados. Y nada, y probablemente, como decía una de nuestras compañeras en Más Zapatero hace poco, vamos a decir la fecha en la que se ha realizado este podcast, que ha sido en febrero del 2025, porque puede que dentro de 2 o 3 años, quizás 5, la gente diga, pero esto, ¿cuándo fue grabado? Si esto ya no es un problema, ¿no? Pues bueno, tened en cuenta que si no lo es, la TRD ha puesto su granito de arena. Totalmente, Encarna. Nada que añadir, está genial. Espero que les haya gustado, que les haya inspirado, que les haya dado ese sentimiento de seguridad también, este podcast, que para eso también lo hacemos, y que se puede realizar el cambio. Un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo episodio. Chao, nos vemos en el próximo. Adiós. Esperamos que hayas disfrutado del episodio. Gracias por ayudarnos a que este proyecto independiente llegue al máximo número de personas posible para poder salir del paradigma del miedo y del dolor continuo. Suscríbete a nuestro programa. Déjanos reseñas, comentarios y valoraciones. Comparte nuestro contenido en tus redes sociales. Y envíale este audio a quien lo pueda necesitar. Mil gracias por estar al otro lado. Y si quieres más información, consulta nuestra web, donde además encontrarás a los profesionales de la TRD para un acompañamiento personalizado.